Bien amigos, continuamos con el programa, ya estamos con tu primer invitado esta noche. Vamos a tratar un tema que es de muchísimo interés para nuestra colectividad, y es que hay muchísimo dinero de por medio, dinero que a propósito le pertenece a Arequipa, pero que aparentemente con ciertas argucias legales Cerro Verde evita pagar pues una importante cantidad del mismo, que son 760 millones de soles, aunque seguramente nuestro invitado esta noche nos va a explicar a mayor profundidad que la cantidad supera ampliamente este monto por conceptos pues de regalías de la minera Cerro Verde de los años 2006, 7, 8 y 9. Está con nosotros don Dante Martínez Palacios, presidente de la Asociación de Consumidores y Ambientalistas Mariano Melgar, que es un grupo civil. Señor Dante, buenas noches, bienvenido al programa. Muy buenas noches con el público que nos escucha. Sí, efectivamente, realmente la cifra que se viene manejando de 780 millones de soles es una cifra muy pequeña respecto a la deuda que realmente tiene Cerro Verde con el Perú y Arequipa en especial, ¿no? Y lo viene discutiendo no con argucias legales, sino a través de un fraude procesal, como nosotros ya hemos acusado en la primera instancia del Juzgado Constitucional, que está viendo la acción de amparo que ha presentado Sociedad Minera Cerro Verde aquí en Arequipa, ya desde septiembre del año 2013. Correcto. Ahora, señor Dante, a veces hay muchas personas que sí están empapadas del tema y evidentemente comprenden lo que está diciendo, pero hay que, digamos, para que todo quede absolutamente clarito, el origen primero de la deuda, ¿no es cierto?, para ir desmenuzando todo poco. ¿Cómo se origina? Es una deuda por concepto de regalías, ¿correcto? ¿Entre qué periodos que no ha pagado la minera Cerro Verde? Y eso es importante distinguir dos aspectos. Uno es el impuesto a la renta, correcto, que pagan las mineras. La mitad se queda en Lima y la mitad lo destina el gobierno central al gobierno regional y locales del ámbito donde opera la mina. Correcto. Ese 50% es el canon minero. Correcto. Por otro lado están las regalías mineras. Digamos, para ir diferenciando, ese canon minero que sí lo ha pagado Cerro Verde. No, tampoco. Tampoco, correcto, ya. Concepto primero. Ya. El impuesto a la renta, la mitad es para Lima, la mitad para Arequipa. Este es nuestro canon minero, cuando lo paga. Y por otro lado tenemos el concepto de las regalías mineras. Las regalías mineras es el valor, el precio del producto, de la materia prima que extrae la minera del suelo. Eso no va a la mitad para Lima, la mitad para Arequipa, no. Se queda íntegramente para Arequipa porque los dueños de esos recursos naturales es la ciudad, el pueblo que habita los espacios donde estas riquezas aparecen. Entonces la realidad se queda íntegramente para Arequipa. ¿Qué es lo que ha pasado? De que nosotros denunciamos a Sociedad Minera Cerro Verde ante la SUNAT, porque la SUNAT tiene la facultad cautiva de poder denunciar los delitos de defraudación tributaria ante el Ministerio Público. Entonces nosotros denunciamos ante la SUNAT de que Cerro Verde venía cometiendo el delito de defraudación tributaria desde el año 2005. ¿Cómo se configuraba esta defraudación tributaria? ¿No era lo correcto lo que ellos declaraban? ¿Cuál era? Recuerde usted que en el año 2006 Arequipa dejó de percibir el canon minero de 75 millones de soles. Correcto. El alcalde de entonces, Yamel Romero, convocó al comité de lucha para luchar por el canon minero. Cosa que hasta ahora él se atribuye, ¿no? Ese logro de haber conseguido, digamos, Yamel Romero, que siempre lo escuchamos diciendo que nosotros conseguimos que la minera... Constituye el comité de lucha para reclamar el canon minero, pero después los alcaldes terminan canjeando ese canon minero de 75 millones de soles contra 13 millones y medio de soles que necesitaban urgente para su campaña eleccionaria, ¿no? O sea, no fue buen negocio que hizo Yamel Romero, No. lo que él se atribuye, digamos, como un logro de su gestión y de haber liderado esta negociación con Cerro Verde. Convocó al comité de lucha, sí, es verdad, pero los alcaldes terminaron canjeando por 13 millones y medio, lo que posteriormente a la fecha se ha venido a convertir en más de 3.500 millones de dólares. Y seguimos. Entonces,
se convocó a ello, nosotros denunciamos y dijimos, un momentito, no es cierto, como alega Cerro Verde, de que no paga el impuesto a la renta y el canon minero porque tienen un contrato de estabilidad jurídica de 1998 que les permitiría mantener la legislación de 1996. ¿Por qué? Porque al año 2005-2006 ya no había el beneficio de la reinversión de utilidades exoneradas del impuesto a la renta, porque fue derogado en el año 2000. Correcto. Entonces, y el contrato de seguridad jurídica que tenía Cerro Verde, quedó resuelto en 1999. Lo firma el 98 y el 99 queda resuelto cuando se produce la transferencia del accionariado del Grupo Cyprus a favor de FEL 2. Cuando ocurre esa transferencia, automáticamente, de acuerdo a la legislación vigente en este tiempo y que todavía no se ha modificado, y al mismo contrato de seguridad jurídica, ese contrato quedó resuelto. Entonces Cerro Verde no tenía ningún beneficio tributario y tenía que pagar como cualquier otra empresa. Y en el año 2004 que se crean las regalías mineras, que es el precio de la materia prima, Cerro Verde no pagó. 2005 tampoco pagó y hasta el 2013 no ha pagado. Y nadie se dio cuenta, porque en aquel tiempo que estábamos saliendo de Fujimori, había un secretismo total, nadie sabía nada de nada, hasta el año 2006, donde nos damos cuenta y decimos, un momentito, Cerro Verde ha evadido las regalías mineras del proyecto de lixiviación, del proyecto de sulfuros primarios y el impuesto a la renta en la reinversión de utilidades. Correcto. Lo denunciamos ante la SUNAT, se hicieron los locos, hicimos una serie de presiones inclusive hasta en el mismo Congreso de la República y por fin la SUNAT les acotó las regalías mineras del proyecto de sulfuros primarios, que supuestamente no estaban en el contrato de 1998, ¿no? Que supuestamente estaría vigente. SUNAT les ha hecho la acotación de las regalías mineras de sulfuros primarios y Cerro Verde está reconociendo a la fecha que por ese concepto de las regalías mineras del proyecto de sulfuros primarios estaría debiendo 544 millones de dólares. Solo por ese concepto. Nada más que por ese concepto de las regalías mineras del proyecto de sulfuros primarios del año 2007 al 2013, a la fecha estaría debiendo 544 millones de dólares. Correcto. Y esto lo reconoce en sus notas a los estados financieros que presenta ante la Bolsa de Valores. En sus notas a los estados financieros también dice que estaría debiendo, por otros conceptos, 480 millones de dólares. A mí me parece que es por el IGB, de las etapas exploratorias. Entonces, 480 millones más 544, Cerro Verde estaría aceptando que estaría debiendo 1.024 millones de dólares, que es la tercera parte de lo que nosotros acusamos. ¿Qué ha hecho Cerro Verde? Cerro Verde ha presentado una acción de amparo aquí en Arequipa, ya desde el año 2013, y además ha presentado 2 acciones contenciosas administrativas en Lima. La acción de amparo, porque supuestamente se habría vulnerado sus derechos constitucionales. Correcto. Por cuanto la SUNAT estaría modificando el contrato de estabilidad jurídica del año 98. O sea, ellos se siguen aferrando al contrato del 98 de la estabilidad jurídica, digamos, como arma de defensa, en este caso. Y la SUNAT les acepta que ese contrato de estabilidad jurídica se mantiene vigente hasta diciembre de 2013. Por lo tal, están obligados a pagar las regalías mineras de proyectos de sulfuros primarios, mas no estarían obligados a pagar las de lixiviación y el impuesto a la renta a las utilidades reinvertidas. Y nosotros nos hacemos parte en el proceso. Ya ¿Cómo asociación? El año pasado, un conjunto de asociaciones, la Asociación Mariano Melgar, el Frente Distrital de Socabaya, la Asociación Municipal del Cono Norte, nos presentamos y decimos, señora jueza, SUNAT
y Cerro Verde, mediante fraude procesal, están pretendiendo consolidar que Cerro Verde solamente pague las regalías mineras del proyecto de sulfuros primarios y evitar que pague las de lixiviación y el impuesto a la renta, que está por encima de los 3.000 millones de dólares. Y es que ese contrato del año 98 quedó resuelto en el año 99 y aquí están las pruebas. Correcto. Las presentamos ante el juzgado, acá están las pruebas, este es un fraude procesal y además, señora jueza, usted no es competente, ni el Poder Judicial del Perú es competente para poder dilucidar un conflicto de intereses entre Cerro Verde, cualquiera de sus accionistas y el Estado peruano. Porque Cyprus Climax, que fue la accionista inicial de Cerro Verde, que le compró las acciones a Minero Perú, en el contrato de compra-venta del accionariado, donde se comprometen a hacer las inversiones, Claro. se comprometieron, pactaron expresamente con el Estado peruano que de haber algún proceso que tendría que irse a juicio, no vendrían al Poder Judicial del Perú. Se sometían a un arbitraje. Se iban a un arbitraje en Ginebra, Suiza. Ahí donde los chaparon a los de Odebrecht, Correcto. ahí tendrían que ir bajo las reglas de las Naciones Unidas. Y en un plazo no mayor a 6 meses tendría que acabar en un laudo arbitral que tendría que ser obedecido por ambas partes. Entonces, bajo esa premisa, no es competencia el Poder Judicial dilucidar esta discrepancia, esta incertidumbre, este problema jurídico entre Muy Cerro bien. Verde y el Estado peruano. Inclusive la jueza constitucional, cuando declara infundada esta acción de amparo, señala muy bien que el punto 5.4 de la Ley del Contencioso Administrativo estipula que el juez que se tiene que ver en el contencioso, salvo que las partes hayan pactado irse a un proceso arbitral. Entonces, la jueza sabiendo de que efectivamente nosotros le hemos presentado las pruebas, el contrato, los documentos, de que no deben ser Poder Judicial, sino que se deben de ir a un proceso arbitral, lo que debió de haber hecho la jueza, al margen de declararle infundada la sentencia como así lo ha hecho, debió de inmediato denunciar ante el Ministerio Público al procurador de la SUNAT y a la Sociedad Minera de Cerro Verde por implementar este proceso fraudulento a través del cual se está induciendo al error a los magistrados para consolidar la defraudación tributaria de las regalías mineras del proyecto de lixiviación y el impuesto a la renta defraudado, ¿no? Todo esto por más de 3.000 millones de dólares. Correcto. Más los 500 millones que le están cobrando acá, son 3.500 millones de dólares que debería pagar Cerro Verde. Esa es la deuda total que debería pagar Cerro Verde a Arequipa, ¿no es cierto? Directamente a Arequipa, ya no... No, tiene que pagar ante la SUNAT y Correcto. la SUNAT hacer 1.000 millones para Lima y 2.500 para Arequipa. Correcto, y no los 760 millones que hoy es lo que se está comentando, diciendo que es lo que debe por concepto de regalías de los años 2006, 7, 8 y 9. No, la cantidad es muy superior. Entonces, Muy superior. No es prácticamente la cuarta parte, menos de la cuarta parte de los 60 millones de soles. Es nada. Y le decimos a Y aún así eso ha apelado Cerro Verde, diciendo que ha habido es que errores lo que ellos procesales. lo que ellos están buscando es llegar al tribunal, a la Corte Suprema, a la Sala Constitucional Permanente, porque ellos son caseritos de ahí. O sea, nosotros ya hemos acusado que esos vocales de la Corte Suprema no son imparciales. Inclusive se lo hacemos conocer a la gobernadora regional y al alcalde provincial, porque ellos son titulares de las regalías mineras que se están dejando de percibir y del canon minero, y tienen la obligación funcional de defenderlas, de hacerse parte de este juicio. Y le decimos, señorita gobernadora, señor alcalde provincial, acá están las pruebas, háganse parte en el proceso, defiendan los intereses del pueblo de Arequipa. La gobernadora hasta ahora, desde el mes de noviembre del año pasado, que le hemos hecho llegar los documentos, y le hemos explicado a sus abogados, a su asesor legal, el doctor Agramonte,
y les hemos explicado con un PowerPoint muy bien cómo es el proceso, y hasta ahora están en evaluación. El 11 de mayo es la vista de la causa. Correcto. Mientras que el doctor Alfredo Segarra, a través de su asesor Edgar González, me hace conocer la propuesta. Dante, ¿por qué no vamos con el doctor Alfredo Segarra, el doctor Edgar González y yo a Cerro Verde a arreglar en un trato directo? Con las pruebas que tenemos y los argumentos que os he explicado, vamos a hacer un trato directo. Pero esto no es un tema legal, no político, ¿no? Porque, o para usted el conducto es una solución política. Este es un tema legal. Pero yo le digo, Edgar González, tú eres abogado. Correcto. Y sabes que Alfredo Segarra no tiene ninguna competencia. Correcto. Para poder ir a hacer un arreglo en político, trato directo. Que sería político el acuerdo. Lo que tú me estás pidiendo es que yo te acompañe a extorsionarla a la Cerro Verde. ¿Por qué es extorsión? En buen cristiano sería eso, ¿no? Decir, bueno, debes Entonces, tanto, a ver cómo arreglamos esto. Y cuando el tema no es cómo arreglamos, sino es cuál es lo justo para darle solución a este tema. Lo de que está de acuerdo a ley. Correcto, tal cual. Esto es lo que debes, paga exactamente lo que debes. Para eso tenemos un poder judicial para que determine. Pero obviamente que la presencia de un señor Martínez ahí luchando con semejantes poderes no tiene el efecto que debería tener los titulares de estos conceptos de las regalías y el canon minero, ¿no es cierto? Correcto. Pero lamentablemente esa es la respuesta de Alfredo Segarra con su asesor legal. Yo no lo acepto y no sé qué pasa con la doctora Yamila. Últimamente me he enterado de que el Cerro Verde le ha entregado algunos beneficios. No sé si habrá ido a hacer un arreglo por abajo, pero es lamentable que nuestras autoridades, sabiendo y en circunstancias en que Arequipa necesita estos recursos para arreglar sus hospitales Goyeneche, el Honor Delgado, sacar el Maje claro. Ahora es cuando, ¿no? Porque ya el año pasado los veíamos cuando hubo estos recortes, que hacemos una huelga de hambre, cuando acá hay una solución legal, más que pedirle un favor a Cerro Verde, decirle, ¿sabes qué, Cerro Verde? Arrodillarme ante Cerro Verde, decir, a ver, danos pues alguito. El tema es legal, como usted dice, las autoridades deberían de tomar una posición por el arreglo legal, tal cual establece, digamos, los contratos, pero los contratos pues tienen cláusulas precisamente que establecen, como usted ha dicho, si se van a un arbitraje internacional, si sus diferencias los someten ante la justicia ordinaria, en fin. Entonces tendría que cumplirse lo que dice la ley. O sea, los contratos son claros. Correcto. No son contratos ambiguos, oscuros. La norma legal es clarísima. Y no creo que ninguna cláusula diga, pues, ante un inconveniente conversaremos con el alcalde provincial y la gobernadora regional de turno para ver a qué acuerdo llegamos. O sea, sería, pues, eso no se da. No creo que diga eso como para decir, vamos a hacer Robert el alcalde y la gobernadora regional y vamos a ver qué pasa o cómo negociamos. O sea, no es la solución, definitivamente, aunque claro, hacer eso pues puede generarle mucho rédito político, que estamos liderando la ciudad, para la prensa, las fotos, eso podría generar, ¿no es cierto?, que quizás lo están viendo por ese lado, cuando no sería nada beneficioso para el equipo. Pero en lo político lo que tendría que hacerse, como el Frente Único de Defensa del Desarrollo Sostenible de Arequipa, que lo integran diferentes frentes distritales y algunos gremios de la sociedad civil, lo que estamos haciendo es pidiéndole al Ministerio de Energía y Minas que convoque a una mesa de diálogo para poder monitorear que Cerro Verde cumpla con sus obligaciones tributarias y sus compromisos de carácter ambiental y de contribución al desarrollo sostenible conforme a ley. Porque el problema aquí, estimado amigo, el público que nos escucha, es legal. Es que tiene que ser todo de carácter legal. No podemos seguir en esa genuflexión de los alcaldes, de estirar la mano, porque cuando Cerro Verde le escupe la mano al alcalde, lo está haciendo a la dignidad del pueblo de Arequipa. Y eso no lo podemos seguir permitiendo. En Lima, estimado amigo Sergio, acá está la sentencia de la Corte Superior de Lima, que ya le ha dicho al Tribunal Fiscal, a la SUNAT, de que sí, Cerro Verde tiene que pagar las regalías mineras del proyecto de sulfuros primarios. También nosotros hemos enviado un amicus curiae, un informe, diciéndoles a los magistrados, cuidado, ese es un fraude procesal. Y efectivamente es cierto lo que dice la sentencia de la Corte Superior de Lima. El proyecto de sulfuros primarios
Son unas concesiones diferentes a las del proyecto de licitación. Pero no se queden ahí. El asunto es de que ese contrato del año 98 quedó resuelto en el año 99. Aquí están las pruebas. Correcto. ¿No? Bien. Entonces hemos ido acá, también hemos ido a Lima, estamos denunciando que la deuda es más de 3.500 millones de dólares, que es más o menos 10 presupuestos anuales del gobierno regional de Arequipa. ¿Cuántas cosas se podrían hacer con ese Son dinero? 7 Majes Siguas 2 Correcto. Y no es un... o 21 hospitales goyeneches totalmente equipados con sus redes asistenciales a nivel de toda la región de Arequipa. Correcto. Y no se está pidiendo ningún favor. Finalmente creo que el concepto y la conclusión es que es algo legal, es algo que se tiene que solucionar por esa vía y no es que Cerro Verde le esté haciendo un gran favor a la ciudad de Arequipa. Simplemente se está cumpliendo con algo que es absolutamente justo. Ni un sol más ni un sol menos, simplemente Así es. lo que corresponde. Ni un sol más, ni un sol menos. Paga tus impuestos. Ahora que ha salido el decreto legislativo 1280, que esclarece que efectivamente Sedapar debe de venderle las aguas servidas a Cerro Verde y que además tiene que darle tratamiento en su planta de Quebrada en Osada. Entonces, además, págale a Sedapar la plata que le debes, más de 130 millones de soles anuales, que para Cerro Verde 130 millones de soles anuales es nada, una propina. Pero para Sedapar es la posibilidad de poder renovar las redes, construir una nueva planta de tratamiento de aguas servidas, ampliar el servicio a toda la región de Arequipa. Entonces, yo creo que es necesario, es muy importante de que la ciudadanía entienda de que los derechos son para ejercitarlos, Correcto. que acá no hay antimineros, que aquí no hay izquierdistas, terroristas, lo que hay es ciudadanos que tomamos conciencia del valor del dinero que debe Cerro Verde y lo que queremos es llegar a una mesa de diálogo en lo social, en lo político, cívico, no político partidario, y que Cerro Verde pague lo que debe de acuerdo a ley. Ni un sol más, ni un sol menos. Correcto. Muchas gracias, don Dante. Nos ha ganado tiempo, lamentablemente es un tema importante, le vamos a dar seguimiento a este tema y ojalá pues al final el arreglo sea de acuerdo a ley. Otro arreglo creo que no debe ser permitido. No debe permitirse. Correcto. Los alcaldes, la gobernadora en su sitio. Y el Poder Judicial que determine lo que realmente debe pagar Cerro Verde. Muchas gracias, don Dante. Muchas gracias. El agradecimiento a don Dante Martínez Palacio, que ha estado esta noche con nosotros. Vamos rápidamente a la pausa. Viene don José Luis